experiencias compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy contenta porque viene con nosotros a visitarnos Lourdes Consuelo Pacheco, Ladrón de Guevara. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Yo estoy en la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit. Perfecto, nos visita desde Tepic, que está en Nayarit. Y bueno, pues la doctora Lourdes Consuelo Pacheco, voy a un poquito a presentarla. Como ustedes saben, siempre empezamos con algún tema, en este caso es los sentimientos de nuestra época, y entonces comenzamos con un breve poema alusivo al tema. Qué extraño es vagar en la niebla, en soledad, piedras y sotos. No ve el árbol los otros árboles, cada uno está solo. Lleno estaba el mundo de amigos cuando aún mi cielo era hermoso. Al caer ahora la niebla, los ha borrado a todos. Qué extraño es vagar en la niebla, ningún hombre conoce al otro. Vida y soledad se confunden, cada uno está solo. De Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo ve, doctora, para empezar este primer punto del tema que vamos a abrir sobre los sentimientos de nuestra época? Está muy bien porque justamente lo que nos habla es que los seres humanos no solamente tenemos que estar en lo próximo, sino también sabernos unos a otros y las relaciones que podemos generar entre los otros. Así que me parece un poema muy bueno para empezar. Muchas gracias, doctora. Pues Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara es licenciada en Derecho por la UAN, maestra en Ciencia Política por Flaxo, doctora en Ciencias Sociales por la UNAM, realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Humboldt de Berlín, es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit e investigadora nacional 3 emérita del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado 24 libros y cerca de 60 artículos en revistas de calidad nacional e internacional. Ha impartido conferencias en México, España, Bolivia, Perú y Colombia. Es escritora de poesía y cuento. Pertenece a colectivos de la sociedad civil a nivel local y nacional, desde el cual trabaja por el avance de las mujeres y por una sociedad incluyente y democrática. Fundó la cátedra Amado Nervo en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo en temas de juventud. Y pues, doctora Lourdes, pues cómo vamos a ir introduciendo este tema que creo que es muy valioso. Cuando usted me comentó que íbamos a hablar sobre los sentimientos de nuestra época, pues vemos ahora cómo también después de una pandemia se han cambiado las relaciones, los vínculos, las prioridades en algunas personas, se han incrementado de pronto también algunos temores, algunas incertidumbres. Y pues, ¿cómo podríamos dar una introducción a qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por tu programa. Es muy importante que tengamos reflexiones nuevas en la sociedad y que, digamos, quienes participamos podamos abrir otras maneras de pensar lo que nos ocurre actualmente, porque justamente creo que de eso se trata, ¿no es cierto? De cada vez abrir nuevos horizontes de pensamiento y no quedarnos reflexionando lo mismo que ya pensábamos, porque las ideas que tenemos se nos agotan. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que los seres humanos, el primer sentimiento que desarrollamos cuando nacemos es la confianza. Puede ser incluso la confianza un sentimiento que no es incluso racional, porque el niño o la niña, la criatura que nace, lo único que le queda es confiar en quien lo arropa, en quien le da comida, en quien le da afecto para poder sobrevivir. Entonces, esta confianza que se genera hacia el ser que cuida al ser pequeño va a ser, digamos, la base de los otros sentimientos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Y esa confianza también es la confianza, no quiero decir solo es la confianza en la madre, porque puede ser la madre o la cuidadora o los cuidadores quienes cuiden realmente a esta criatura, va a ser, digamos, la primera emoción, el primer sentimiento que se va a generar. Podríamos decir que de ese sentimiento de la confianza va a venir posteriormente la seguridad, que va a implicar también uno de los sentimientos positivos, que bueno, desde los filósofos
han hablado de sentimientos positivos y sentimientos negativos, pero vamos a hablar en este caso de estos sentimientos positivos, ¿no? Que van a ser básicos para el ser humano. Y vamos a tener también otros sentimientos que se van a generar a partir de estos, que van a ser, digamos, van a minusvalorar estos sentimientos. Y uno de ellos muy importante va a ser el abandono, ¿no? El abandono va a ser uno de los sentimientos que podemos llamarlos negativos, pero que van a estar, digamos, en el fondo de muchas acciones que se puedan dar. Y ahí en ese sentido de los sentimientos negativos podemos trasladar el miedo, el temor, todo esto que tiende, digamos, a menoscabar la seguridad de las personas. Entonces, vamos a ver. Yo acabo de ver con mis nietos la película El gato con botas. Y en esa película es muy importante la valentía del gato con botas, que es como tradicionalmente vemos esa narración del gato con botas, un gato que es valiente, astuto, etcétera. Pero en esta película, en esta nueva película, el gato con botas se presenta con miedo. Entonces, es un miedo porque sale la muerte, sale el lobo, que además está excelente la caricatura, sale con miedo. Entonces vemos un gato con botas atemorizado y mi nieto me dijo, abuelita, mira, el gato con botas con miedo es fabuloso. Y sí, bueno, el gato con botas se presenta con miedo y eso convierte a la película en otra cosa, porque ya no vamos a ver al valiente permanentemente, sino que vamos a ver a un gato con botas atemorizado por algo hasta que es capaz de vencer eso, de vencer ese sentimiento y decir, bueno, pues si esto me va a ocurrir, pues en mi modo, ¿no? Y entonces él recupera su seguridad y de alguna manera recupera también su valentía, pero no la valentía que tenía antes, sino una valentía como más mesurada. Me llamó la atención que mi nieto hizo énfasis en eso, no en el gato valiente, sino en el gato miedoso, ¿no? Porque a los niños y a las niñas les va, digamos, expresando también su propia debilidad. Van mostrando que aun cuando se sea muy valiente o muy seguro, siempre va a tener, digamos, un punto débil el cual tienen que reconocer. Y una vez que lo reconocen, obviamente pueden transportarlo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la sociedad contemporánea? Bueno, tiene que ver mucho con la sociedad contemporánea. Porque mira, podríamos pensar que gran parte de la política está hecha a base también, obviamente, de sentimientos. Por ejemplo, los sentimientos de quienes han sido pobres y se sienten despojados de una riqueza y que a partir de eso pueden generar un programa político. Si vemos las propuestas de los partidos políticos, podríamos pensar que apelan a estos sentimientos de despojo de la clase pobre para poder reivindicar derechos, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver, digamos, un telón de fondo de cómo los sentimientos se utilizan en la política. Pero también desde, vamos a decir, los partidos de derecha, se ha pensado que quienes manifiestan estos sentimientos son personas que no se pueden gobernar. De hecho, y aquí entramos a una temática interesante, las mujeres han sido consideradas como aquellas personas que no dominan sus emociones, que no dominan sus sentimientos y que por lo tanto no pueden estar en el poder. Eso ha sido una falacia que se ha dicho contra las mujeres y cómo, fíjate, cómo también tiene que ver con las emociones. Claro. Si ellas no pueden controlar sus emociones, entonces puede ser que en el gobierno también se desboquen porque ellas no tienen límites. ¿Quién denuncia esto? ¿Quién dice esto? Quien dice esto es una persona que se autopiensa, ¿no? Que se considera a sí mismo, que tiene control sobre sus emociones. No es que no las tenga, es que tiene control sobre sus emociones. Y a partir de eso considera a los otros como seres que tienen caprichos, que todo lo hacen a partir de despechos o que todo lo hacen a partir de venganzas o de lo demás, ¿no? Yo recuerdo también que a los pueblos indígenas, cuando vemos las crónicas de los españoles,
se decía que eran caprichosos y que eran iracundos y que no eran controlables. Fíjate cómo desde la racionalidad europea se consideraba a los pueblos indígenas como dominados por pasiones y entonces se les consideraba tribus salvajes. ¿Por qué eran salvajes? No porque vivieran en un ambiente agreste, sino porque no tenían ni siquiera control sobre sus emociones y fácilmente las podían salir, ¿no? Entonces, digamos, las emociones han sido utilizadas a través de la historia para que quien se considera que tiene emociones superiores pueda decir que los otros tienen emociones inferiores y que por eso merecen ser controlados. Claro, pues qué interesante este factor, porque creo que sí es muy valioso Mm. poner esta visión en donde las mujeres muchas veces hemos sido consideradas que nos regimos por cuestiones inclusive como hormonales y que podemos Ujú, tener respuestas que a veces van fuera de lo que sería como una línea a considerarse dentro de la norma, ¿no? ujú, Entonces, ¿cómo se ha asociado muchas veces inclusive a las mujeres como en un estado de locura, ¿no? Desde la perspectiva, por ejemplo, psicológica, ajá, lo vemos como el mencionar que una mujer está hormonal o neurótica o que reacciona de una forma histérica ante un evento en ujú. particular. Entonces, esto hace, como bien lo señala usted, que pongamos como la mirada a ver quiénes son las personas que están capacitadas, ¿verdad? En tener ese autocontrol y quiénes no serían, siendo esto, como usted lo Claro, señala, un mito, ¿verdad? así es. Sí, por ejemplo, yo recuerdo las clases de ciencia política, cuando yo estudié ciencia política, que se decía que era muy peligroso que las mujeres fueran jefas de Estado, porque en una etapa premenstrual podían declarar la guerra. Y Mm, nosotros le decíamos al profesor, pero los hombres no tienen etapa premenstrual y de todos modos la declaran. O sea, eso no es un factor. Pero fíjate cómo siempre esta cuestión de las mujeres irracionales que pueden dejarse, ¿cuál es el problema de las emociones? Porque mira, desde los griegos se pensaba que las emociones eran dioses que te posesionan. Tú no eres responsable de las emociones, sino que los dioses se posesionan de ti, por ejemplo, el dios de la ira o el dios de los celos, ¿no? Y entonces ya no sabes lo que haces porque no puedes ante ese Dios, ¿no? Entonces, eso se traslada a los cuerpos de las mujeres para decir que ellas son incapaces de hacer esto. Pero esto tenemos que ver, como te dije, quién lo enuncia, quién lo dice, porque quien lo dice no reconoce sus propias emociones. Y te pongo otro ejemplo, en la ciencia. ujú. La ciencia se supone que lo hace una persona neutral, objetiva, independiente, ¿sí? Entonces, en una gran parte de la historia de la ciencia, las mujeres no podían acceder a la ciencia porque se consideraba que las mujeres eran parciales y eran emocionales y no podían ver los resultados de la ciencia sin ver, digamos, sin ser parciales en esto, ¿no? Pero, ¿y cuáles son los sentimientos de un ser que se dice a sí mismo neutro? Ujú, ¿Por qué se dice que es neutro? ¿Qué emociones es esto de la neutralidad? ¿O quién es este que lo enuncia? Pues seguramente era un ser de clase media o de clase alta que tenía resuelta la situación económica, que tenía una esposa que le cuidaba a los hijos, que lo imaginamos incluso con bata blanca, y que bueno, desde ese lugar podía ir a un laboratorio a hacer ciencia, ¿sí? claro. Pero fíjate cómo se construye este ciudadano. No nos imaginamos a un científico arrebatado por pasiones. Y lo mismo ocurría en el derecho. ¿Por qué las mujeres duraron tanto tiempo en ser juezas? Porque también se decía que las mujeres no eran imparciales al impartir justicia. Y nada menos yo aquí en Nayarit, en una ocasión hace unos años, le pregunté al presidente de la Suprema Corte por qué había tan pocas mujeres juezas en el Poder Judicial de Nayarit. Y él me dijo, mire doctora, las mujeres cuando hay juicios de alimentos tienden a darle el gane a las mujeres. Por eso no podemos aumentar el número, porque ellas son muy parciales. Luego toman el asunto como si fuera propio y lo llevan.
Y yo le dije, ¿y no ha considerado, licenciado, que los hombres en un juicio de alimentos tienden a darle el gane a los hombres? Me dijo, no, porque los hombres somos imparciales. Ah, entonces ahora resulta que porque lo dicen son imparciales. Claro que no. Los hombres actúan, en este caso, a través de complicidades masculinas, obviamente, donde ellos se van a proteger. Entonces, pero esas ideas de que las mujeres somos parciales y los hombres son neutros, objetivos y imparciales, y entonces ha permeado la ciencia, ha permeado la justicia y en general permea la política. Por eso es necesario que las mujeres lo podamos decir. Seguramente hay hombres parciales y hay hombres imparciales. Y al final de cuentas, digamos, ¿la justicia necesita imparcialidad o la justicia necesita tener claramente cuál es el sector, cuál es el sujeto, cuál es la persona que se beneficia o no al establecer una sentencia en un sentido o en otro, ¿no es cierto? Entonces creo que todo eso lo tenemos que estar revisando. Claro, por supuesto, porque definitivamente tiene que haber un análisis para no solamente tomar una decisión de esa manera y analizar todos los argumentos que haya de por medio. Ahora, algo importante también es que en esta visión de pensar a los hombres como neutros, pues también de cierta forma se limitarían ellos en la expresión a veces de emociones en otras áreas de su vida, ¿no? Ya no pensando Ujú. únicamente en la cuestión de la política, sino también aquí habría una visión de un sesgo hacia esa posibilidad de que ellos también pudieran manifestar otro tipo de emociones, ¿no? Por ahí hay un libro hermoso que se llama La ira de la danza o La danza de Ujú. la ira y dice que las mujeres manifestamos nuestro enojo a través de tristeza generalmente, que no nos permite Ajá. el enojo. Y los hombres, al contrario, su tristeza la demuestran a través del enojo, ¿no? Ujú. Entonces, cómo también se empieza a dar un sesgo y esto limitaría también a muchas personas a que pudieran estar en esa conexión con sus propias emociones. Sí, las masculinidades vigentes, las masculinidades tradicionales, han cancelado la posibilidad para los hombres de mostrar sus emociones y de generar sus emociones. Fíjate, yo tengo unos amigos aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde el papá nunca abrazó a sus hijos, porque justamente esta masculinidad tradicional le evita abrazar a sus hijos. Estoy hablando obviamente de personas que ahorita tienen 75 años aproximadamente, ¿no? Personas más grandes, pero sí abrazaron a sus nietos. Entonces yo recuerdo el enojo de la esposa cuando el esposo abraza a sus nietos. Le dice, es que tú nunca abrazaste a mis hijos. Pero Ujú, en ese momento el Señor no se daba permiso de ujú, abrazar a los hijos o de sentir ternura con los hijos, pero sí se lo permite con los nietos. Entonces ahí hay cambios que incluso los mismos hombres no saben cómo ocurre, ¿no? Pero obviamente pueden hacerlo con la siguiente generación, pero todavía con su pareja tienen que demostrar esa dureza. Y claro. entre más grandes son, digamos, van quitándose las barreras psicológicas de lo que es el valor y demás cuestiones para poder entrar a ese ámbito de los afectos. Las mujeres, en cambio, siempre estamos en el ámbito de los afectos. Aun cuando trabajamos, somos científicas o lo que sea, de todos modos, el ámbito de los afectos los seguimos cultivando. Y cuando llegan los nietos, los yernos y todo ello, vamos ampliando nuestro capital afectivo, ¿sí? De tal manera que el día que nos jubilamos, pues lo que tenemos es un capital afectivo en el ámbito de lo privado, cosa que no ocurre con los hombres, o al menos con los hombres, estoy hablando tradicionales, hasta que llegan a más grandes y entonces van, digamos, acercándose a otra sensibilidad. Ujú, Pienso que afortunadamente eso ha cambiado. A mí me llena de gusto cuando veo a muchachos jóvenes llevando a sus niños en carriola, yendo por ellos a la guardería, abrazándolos y todo eso. Porque bueno, sin duda alguna, ya estamos en presencia de nuevas relaciones de los hombres con sus propios afectos, ¿no? Centrándose en sus afectos, y que eso seguramente habla de la transformación de la sociedad. Tampoco digo que todos, ¿no?
ni que eso genere una identidad masculina nueva, ¿no? Porque creo que todavía no tenemos un camino muy claro hacia ello, pero que sí estamos dando pasos, al menos es una sociedad más permisiva con los efectos que pueden tener los varones. Claro. Y hablando un poco de esta visión que comentas sobre la primera parte que hablabas de la confianza, yo recuerdo a Ruela Frank, una terapeuta gestaltista, que decía cómo el bebé puede soltarse en los brazos de la persona que lo cría, pero que si esa persona está muy ocupada con el paso del tiempo, es como si el bebé va logrando tener como una autonomía y que Ujú, posteriormente vemos que vive muchas cosas como en soledad, ¿no? ujú, Entonces, vemos al adulto en eso que se llama soledad negada, donde de pronto tiene un logro y no puede compartirlo, o de pronto tiene un problema y no puede pedir apoyo. ¿Por qué? Porque se creó como esta falsa visión de autonomía en donde no hay ujú. una necesidad y finalmente somos seres de relación. Entonces, me parece muy interesante esto que Sí. comentas de ese sentimiento, cómo el bebé se recarga y la parte de ser sostén. O sea, también no solamente es recargarse, sino la otra parte, el recibir, el ser sostén para la otra persona. Sí, así es. Por eso tenemos una diferencia fundamental entre las emociones como las entendemos en América Latina a como las entendemos en Europa. Y aquí quiero relacionar esto. ¿Por qué? Porque en América Latina todavía seguimos comportándonos como tribu. Mm, Todavía cuando tenemos un hijo en gran parte de México, y quiero decir que de América Latina, el niño o la niña es de todo un grupo. Entonces vienen las hermanas, vienen las cuñadas, viene la vecina, y entonces los niños son muy abrazados, son muy cargados, ¿no? Anteriormente, a principios del siglo XX, había incluso la profesión de cargadoras. ujú. Yo recuerdo, bueno, he hecho entrevistas a mujeres grandes y demás, y me decían, yo trabajé de cargadora de sacos de maíz. No, 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 yo cargaba a los niños de la hacienda, del señor de la hacienda, o del ingeniero del molino, o de la casa fulanita, ¿no? De los ricos. Ah, sí, sí, porque fíjate, los niños de los ricos siempre estaban abrazados, Mm, ya sea por la mamá, por las tías o por la persona que estaba encargada, lo que llamaríamos una nodriza, ¿no? Pero había la profesión de abrazadoras, decía la señora. Yo fui abrazadora. Al principio no le entendía hasta que me explicó. Entonces, imagínate el privilegio que tenemos de mm, ser abrazadora, de ser niños que son permanentemente abrazados. Estas ideas de deja lo que no se acostumbra a los brazos es una idea que afortunadamente no le hemos hecho caso y nuestros mm, niños son muy abrazados. Y eso tiene que ver con esto que tú mencionas de la confianza, de estar siempre permanentemente con otras personas. Esto nos lleva, fíjate, eso tiene conflictos porque los conflictos son cuando la gente crece y piensa que puede tener una familia nuclear. Y entonces, esta familia nuclear, que es un pensamiento más bien teórico de la sociología, no existe en nuestras latitudes porque nosotros no tenemos papá, mamá, hijo e hija. Nosotros tenemos abuelita, abuelito, tío, hermana, cuñado, una serie de personas y lo vemos en las fiestas familiares, ¿no? Que son verdaderamente regresar al aire de la tribu. Y entonces todos van a tener anécdotas de cuando naciste, pasó esto, y cuando naciste yo te abracé, yo te llevé, y ¿no? Entonces, este ámbito de la tribu es lo que tenemos que regenerar permanentemente porque nos da el sentimiento de proximidad, nos da el sentimiento donde se rehace la confianza y donde nos reconocemos, ¿no? mm, Lo peor que nos puede pasar es justamente perder la tribu, porque al perder la tribu, obviamente entra el Estado, que tiene otras actividades, otras acciones, otras lógicas para, digamos, para cuidados y demás cuestiones, y que entonces es más lo que perdemos que lo que ganamos. Con esto no quiero decir que el Estado no tiene obligaciones de cuidado. mm, Claro que tiene obligaciones de cuidado y eso lo podemos ver enseguida, pero lo que sí quiero mencionar es que la base de la confianza que tenemos los seres humanos es esta aproximación de uno y otra
y otra y una. Claro. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, ahorita vemos que hay una visión también donde en las ciudades grandes hay más distancias, donde ya no hay tanta cercanía, donde se atravesó también una pandemia que puso un poco en Claro. aislamiento estos vínculos y que ahorita estamos teniendo, pues hablando de estos sentimientos, ¿no? De nuestra época, estamos teniendo adolescentes que les cuesta trabajo vincularse en presencia porque lo hacen muy bien a través de una aplicación, lo hacen muy bien a través de una Ujú, representación simbólica, de un emoticón, pero el poder expresar, el poder contactar, o sea, me llama la atención esto que platicas de la tribu y que vemos que ujú. paulatinamente también se va dejando de lado de pronto esas conexiones en esta Ujú. individualidad. Mira, no hay nada más fácil que vivir solo, porque vivir solo solamente estás contigo misma y entonces tú puedes negociar contigo misma los espacios y todo eso. El problema, el reto es vivir con otras personas, porque ya cuando tú vives con otras personas, ya sea papá, mamá, hermanas, hermanos, pareja, hijos, todo eso te va a implicar negociaciones. ¿Por qué negociaciones? Porque ya no estamos con las familias autoritarias, de que aquí se dice o se hace tal cosa, sino tenemos que entrar en negociaciones para que la otra persona, las otras personas también estén en este espacio, en esta casa, como porque es su casa. Entonces tenemos que hacer espacios cómodos, ¿sí? Entonces, cuando todos tenemos la posibilidad de estar solos, no, pues qué fácil es estar solo. La gente dice, no puedes estar solo. Claro que sí puedes estar solo, porque ahora no estás solo, estás con internet. Mira, por ejemplo, los niños en la pandemia, yo conozco niños y adolescentes que tuvieron COVID o los encerraron en su casa, no solo en su casa, en su cuarto, en su habitación. Pero los niños no se la pasaban mal, al menos unos dos que conozco. ¿Por qué? Porque estaban permanentemente con la tableta, estaban todo el día, mientras tuvieran el internet y les llevaran la comida, los niños se hacen cuenta que no estaba pasando gran cosa. Entonces, ese es el asunto, cuando priorizamos el estar solos como un valor positivo y el estar con los demás se valora como algo negativo, como perder el tiempo, porque ahora lo que cuenta es cuántos amigos tienes en internet, cuántos si le das like a tales cosas, si tú mismo haces, hoy los niños y niñas hacen sus propias videos y los suben y todo eso, ¿no? Entonces, no, eso no está del todo mal, pero eso no puede ser solamente lo que ocurra con las personalidades, porque las personalidades nos vamos socializando con los otros y son los otros quienes van a su vez moldeando mi propia personalidad. Y así es como vemos, cada niño o niña va estableciendo sus lugares en el mundo. Por ejemplo, si un niño es risueño, los demás lo van a empezar a catalogar como, el chistosito, el risueño. Y él a su vez, a partir de que es risueño y que es el chistosito, va teniendo un lugar en ese grupo. Y entonces su personalidad se va a ir desarrollando, ¿no? Otro le dice, ay, no, tú eres muy enojón, tú de todo te enojas. Entonces, no va a hacer nada para salir de eso. No, va a acentuar su personalidad como el enojón y se va a conformar a partir de eso. Y eso lo podemos ver incluso entre las hermanas o los hermanos, ¿no? Si tu padre te dijo, esta es la inteligente, esta la bonita, esta la curiosa, entonces las personalidades se van conformando respecto de eso y nos vamos, digamos, limando unos a otras. Eso es lo que va pasando individualmente. Ahora me quiero referir a los sentimientos desde el punto de vista colectivo, porque ¿cuáles serían los sentimientos que predominan en el mundo colectivo? Ahora tenemos el caso de Shakira, que es un fenómeno mediático, como ya sabemos, y que podemos ver cómo esto que ella habla de, vamos a decirlo así, el despecho, se convierte en un sentimiento que puede cohesionar a muchas mujeres, no sé si a todas las mujeres, ¿verdad? Pero puede cohesionar a muchas mujeres. Y entonces por eso tenemos este boom de el éxito que tiene actualmente esta canción, ¿no?
Ujú, Pero también veamos el despecho en otros ámbitos de la política. Esta cuestión de, por ejemplo, cómo podemos calificar el asalto de Trump al Capitolio o Bolsonaro, el intento de Bolsonaro por negar el triunfo de Lula en Brasil, ¿no? ujú, También tiene ecos de este despecho, porque al final de cuentas el electorado no me quiso, el electorado se fue con otra persona y entonces a mí me dejó, pero eso es falso porque realmente sí me quiere a mí, tuvo que haber una trampa para esto. ujú, Entonces fíjate cómo estos sentimientos que se alimentan desde lo individual van a tener una repercusión en lo social y una repercusión en lo político, porque los que pierden o quienes pierden se van a considerar engañados, ¿no? Cuando se puede expresar de otra manera. Yo no digo que ella quiera ser perdedora ni mucho menos, ¿no? Pero sí está expresando, digamos, esta situación de una mujer, que no, obviamente no es la primera, una mujer que pierde a su pareja por otra mujer y que entonces lo expresa de una manera que hoy puede ser colectivamente una canción que identifique a una gran parte de mujeres en América Latina, ¿no? Esa situación la tenemos desde los griegos, desde, acordémonos, todo lo que ocurría entre Hera y Zeus y demás cuestiones, ¿no? Desde entonces tenemos estas ideas. Pero habla de las mujeres, pero también habla de los hombres. Habla de unas masculinidades, digamos, depredadoras, ¿no? Unas masculinidades que no se conforman con la esposa, sino que tienen que ir a depredar a otras muchachas, a otras muchachitas, en este caso, los dioses, como los dos dioses griegos, siempre buscan a doncellas más jóvenes, cada vez más jóvenes y más niñas, ¿no? Como una manera de poder acentuar su masculinidad, una masculinidad tradicional, depredadora, que necesita siempre estarse confirmando y ujú, no, y entonces, y tampoco es capaz, fíjate, tampoco es capaz de envejecer con la esposa, porque el mérito de unos esposos es que escoges a un esposo en la etapa juvenil, generalmente estoy hablando de generalidades, y esta pareja envejece junta, ¿sí? Lo cual es lógico. Cuando estamos viejos y tenemos una pareja, pues sí, mi pareja ya está vieja, yo también lo estoy, pero estuvimos jóvenes en un tiempo. Entonces, el recuerdo del cuerpo joven es lo que permanece entre nosotros cuando queremos recordarlo y entonces hemos sabido, digamos, envejecer juntos. ujú, Pero cuando estas masculinidades depredadoras, como se les ha llamado, no se conforman con esto, sino que buscan un cuerpo joven, un cuerpo nuevo, entonces esto podemos ver que no saben envejecer junto con la otra persona y siempre van a estar necesitando esta reafirmación de lo masculino. y que esto tiene un impacto también en las mujeres, el hecho de que a las mujeres no podamos envejecer, no podamos también Claro, esta forma de adecuarnos a un, pues a una evolución natural, ¿no? Entonces, ajá, muchas veces podemos también tener un impacto de acuerdo a esta visión, pues egoísta, ¿no? De parte de claro. estas masculinidades depredadoras también. Así es, sí, porque se supone que las mujeres tenemos que estar permanentemente jóvenes. Y Ujú, bueno, este estereotipo o este mandato de la juventud permanente lo hace una sociedad que va envejeciendo, porque la sociedad mundial en general va envejeciendo, pero el ideal es siempre lo más joven. Y antes lo más joven eran 25 años, pero hoy lo joven es 18 años y más joven 16 años. Entonces cada vez el modelo se va poniendo más joven. Mira, tan solo, por ejemplo, el Superman que yo conocí en mi infancia, era un Superman señor. ujú, Ahora es un Superman jovencito, ¿no? Lo mismo te puedo decir para las imágenes de Jesucristo. El ujú, Jesucristo que yo conocí era un señor Jesucristo. Hoy es un joven. ujú, Entonces, todo esto ha cambiado, ¿no? Todo esto ha cambiado. Y entonces se nos va acercando una imagen de lo juvenil. ¿Y qué hacemos las personas mayores? ¿Qué hacemos las personas que hemos envejecido? Bueno, tenemos que, obviamente, aceptar esta realidad y no disfrazarnos de jóvenes, ujú. sino ir aceptando las etapas de la
de la vida y del envejecimiento del cuerpo. Pero el mandato social es que si eres viejo, estás obsoleto. Quien ahorita es quien tiene vigor son, digamos, la juventud, ¿no? Y bueno, está bien, la juventud tiene una etapa y nosotros también fuimos jóvenes, pero lo que me refiero es estas masculinidades depredadoras que no saben envejecer, no saben que su cuerpo envejece junto con el de la pareja. Y entonces se dan todas estas rupturas, ¿no? Claro. Y que finalmente se sigue evidenciando, ¿no? Creo que una parte importante ahí también en este caso en particular que comentas, pues también tiene que ver con una cuestión donde la mujer genera mayores recursos, que todavía seguimos viendo que eso también impacta en la cuestión en los hombres en sentirse como en esta competencia, ¿no? Hablando de este caso en particular donde se dice, ¿no? La fortuna que tiene Shakira, por ejemplo, pues es mucho más elevada que la que tiene la pareja, aunque de cierta forma la otra pareja también sea millonario, pero no es lo mismo, o sea, la popularidad, el que ella haya dejado, pues hasta parte de su labor que realiza, ¿no? Por una cuestión de irse en este sistema en donde lo de la mujer a veces no se toma tan en cuenta, a pesar de que la mujer es exitosa o tiene popularidad o tiene economía o tiene una profesión que es muy renombrada, ¿no? Sí. Bueno, mira, lo que pasa, a mí me parece que las mujeres y los seres humanos tenemos tres ejes fundamentales de identidad. Las mujeres en particular, la conyugalidad y la maternidad, ¿no? La maternidad. Esos van a ser los ejes que le van a dar identidad a las mujeres. La conyugalidad y la maternidad, la tengas o no la tengas. Porque si la tienes, porque la tienes, y si no la tienes, porque no la tienes. De cualquier manera, eso va a estar en el eje de tu identidad personal, ¿no? Ahora, ¿cómo nos ubicamos respecto a la conyugalidad? ¿Cuál es la distancia que establecemos respecto de eso? ¿Hasta qué punto es parte fundamental de lo identitario mío? Aquí tenemos diversas soluciones, desde mujeres que no quisieron que eso fuera, digamos, lo identitario, como Simone de Beauvoir, que ya tuvo una relación, digamos, paralela a la relación que tenía, ¿no? Pero eso no definía su identidad. Obviamente mujeres que, no quiero decir renuncian a la maternidad, a lo mejor nunca se plantean la cuestión de la maternidad, pero que tampoco define su identidad. Sin embargo, para el común de las mujeres, estos dos elementos van a ser fundamentales, ¿no? Ujú. ¿Cómo es el mundo contemporáneo? Donde califican a las mujeres no por los triunfos, no por los premios científicos que hayas logrado, no por las novelas, la literatura que hayas escrito. Te van a calificar por la conyugalidad y por la maternidad. Esa es la contradicción en la que estamos. Porque puede ser una mujer que gane un premio Nobel, bueno, muy pocas han ganado el premio Nobel, ¿no? Que le den un premio importante, pero al final te decir, pero carece de una pareja estable o no tiene pareja estable o tal, ¿no? Entonces, el asunto es el avance de las mujeres, cómo vamos considerándonos nuestra posición en la vida y vamos teniendo una distancia respecto de la conyugalidad y de la maternidad. No porque no las tengamos, sino porque no las queremos en las condiciones que minusvaloran nuestra actividad, ¿sí? O sea, no es que no queramos la maternidad, yo tengo 3 hijas, no es que no queramos la maternidad o no queramos la conyugalidad, no la queremos en estos términos en los cuales está planteada. Por eso transitamos hacia otras formas de tener parejas y hacia otras maternidades, ¿sí? Porque renunciar a la maternidad es cruel, es un planteamiento cruel para las mujeres, pero lo que tenemos que hacer es replantearnos la maternidad y nosotras hacer otro ejercicio de maternidad. No la maternidad abnegada, sumisa, castigadora, cuidadora del patriarcado, sino tienes que hacer otra maternidad. Ese creo que es uno de los puntos nodales para no establecernos en el todo o nada, ¿no? No podemos, las mujeres, fíjate, estamos en un conflicto permanente porque no podemos decir que hasta que cambien las condiciones de la maternidad voy a ser madre, porque justamente se terminaría la humanidad, ¿no?
lo que tenemos que hacer es, justamente estamos en esa tensión. Criticamos la maternidad, criticamos la conyugalidad, pero tenemos que actuar en nuestra época de acuerdo a las condiciones que tenemos y de acuerdo a los pasos que podemos ir abriendo. Ujú. Y aquí te puedo decir que la revolución más importante es la de las mujeres. Si vemos a las mujeres de hace 100 años, del 1921, que tenían 10 hijos, 12 hijos, 18 hijos, como lo tuvieron mi suegra y mi abuela, por ejemplo. Vemos las mujeres de hoy o vemos a mis hijas que tienen 2 hijos, uno o ninguno. Entonces vamos a ver cómo en 100 años las mujeres hicimos una revolución tan importante sobre la maternidad, tan solo sobre ese hecho, ¿no? Sobre la maternidad, y ahí podemos ver el avance de las mujeres. Por eso canciones como estas de Shakira son tan exitosas, porque obviamente le están hablando a una mujer del siglo XXI que se autovalora, ¿verdad? Que se Ujú. autovalora y que pone obviamente una distancia. Claro. Y un poco, bueno, nos hablabas de este sentimiento, de estos sentimientos colectivos, nos decías de lo que era el despecho, como una de las manifestaciones. ¿Qué otros sentimientos se manifiestan en lo colectivo? Bueno, otro también muy importante va a ser el orgullo. El orgullo es un sentimiento muy importante porque entonces quien va a tener, digamos, quien piensa que tiene posesión de la verdad, se va a comportar ante los otros, obviamente con ese orgullo. Generalmente, fíjate, generalmente desde con Porfirio Díaz podíamos rastrear cuáles eran los sentimientos que tenía, digamos, la clase apoderada, ¿no? Ellos eran los que tenían el orgullo del país, ellos conformaron el país de acuerdo a los sentimientos, lo que se llamaba incluso los sentimientos patrios, que tienen que ver con el orgullo sobre los demás. La patria ha sido convertida en algo poderoso porque además es una patria que no tienen los otros. México es un, digamos, como México no hay dos, todo este tipo de sentimientos que se generaron a partir del orgullo masculino. Porque si te has puesto a pensar, o si nos ponemos a pensar, el orgullo es uno de los sentimientos masculinos. Las mujeres orgullosas es un calificativo despectivo, porque las mujeres no pueden ser orgullosas. Quienes son orgullosos son los hombres, ¿no? Y es orgullosos como el gallo que levanta la cresta, orgulloso como el toro que muere en combate, orgulloso. Siempre el orgullo es un sentimiento masculino, ¿sí? Y no le corresponde a las mujeres. Las mujeres orgullosas se ven mal, están muy cerca de ser mandonas, muy cerca de ser la antimujer. Y entonces el orgullo ha permeado los sentimientos patrios y los sentimientos de los partidos políticos, porque entonces ellos se sienten con esta arrogancia de poder establecer qué es lo que debe privar, lo que debe estar en una sociedad, lo que debe estar en las asambleas legislativas, en las agendas políticas, y a través de esto queremos llegar a ser el mejor país, un país moderno, un país esto, y ahí puedes tú rastrear claramente el orgullo, porque los mexicanos podemos hacer esto, ¿no? Despertemos al gigante dormido, que no nos humillen, que no. Entonces, el orgullo va a ser lo que va a permear en una sociedad muy lastimada, una sociedad muy colonizada, ¿sí? Pero en lugar de reconocer eso, lo que se extrae, digamos, es el orgullo. Es otro de los sentimientos que se utiliza mucho en la ciencia política y en los partidos políticos. Ujú. Y ¿cómo pudiéramos, un poco, ya nos vamos acercando al tiempo de ir cerrando, pero me Ajá. gustaría así como que nos plantearas en conclusiones como el tema que abordamos hoy, que tiene que ver con estos sentimientos de nuestra época. ¿Cómo podríamos concluir este tema? Mira, yo no sé mucho de neurociencia, lo reconozco, pero sí lo que te puedo decir es que dependiendo cómo nos sintamos, también el cerebro reacciona de esa manera. Entonces, los sentimientos van a convertirse en una de las, digamos, en el motor de lo que hacemos a diario, porque no solamente se trata de razonar,
sino que también se trata obviamente de sentir. La razón, hay que ponerle antes el corazón, ¿no? Para que sea razón y sentimiento, reconocer que los seres humanos somos seres de afectos y que a partir de los afectos es como nos movemos, ¿no? Los afectos son capaces de hacernos desde aceptar al otro como es, y tener empatía con el otro como es, hasta rechazar al otro que me está lastimando y vincularme a una comunidad de afectos, a un partido político, a mi familia, rechazarla o aceptarla, o ver de qué manera puedo estar, como digo, en las Navidades estamos todos en tribu, y bueno, sabemos tolerarnos nuestras neuras durante los 10 días que estamos de vacaciones, podemos tolerarnos nuestras neuras porque ¿qué priorizamos en eso? Priorizamos el estar juntos, el reconocernos, el saber que estamos ahí y nos apoyamos. Entonces, justamente esto es lo que funda las sociedades. No somos una sociedad regida por leyes, o sea, las leyes están bien porque evitan la colisión social, ponen límites a la convivencia humana, pero sobre todo lo que mueve a las sociedades y lo que mueve a las personas van a ser sentirse bien afectivamente. Al final de cuentas, lo que todos queremos es ser felices y somos felices en la medida en que tengamos afectos, nos reconozcamos en los afectos que damos y en los afectos que recibimos. Ah. Lourdes, ¿y cómo podemos así como hablar de ahorita en este momento donde vemos que muchas cosas son fugaces, que de pronto se pierden los compromisos, que hay a veces intencionalidades más individualistas? Cómo se puede reflejar esta parte de los últimos sucesos que vivimos, la pandemia? ¿Cómo se puede reflejar las situaciones que están ocurriendo en los distintos países? En nuestro país, por ejemplo, la cuestión de los feminicidios, las cuestiones del narcotráfico, toda esta visión de qué está permeado, cuáles son esos sentimientos también que están actualmente. Mira, desde que se crea el urbanismo va a crear al indiferente social. El indiferente social es esta capacidad que tienes de pasar junto a un señor que pide limosna o que está tirado en la calle, un andrajoso, y pasas y no pasa nada, ¿no? Quienes te advierten de eso son los niños, porque te dicen, mira, ahí hay un señor tirado, vamos a ver qué tiene. Y entonces tú como adulto dices, no, 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 vente. O sea, lo alejas de eso. ¿Te das cuenta? Porque en la ciudad necesitamos tener esa coraza. En el ámbito de la comunidad rural o la comunidad indígena no es posible hacer eso, porque si está alguien tirado, no es alguien anónimo, es don fulanito está tirado a media calle, entonces ahí van todos con, ¿qué le pasó a don fulanito? ¿No? Entonces, en las comunidades rurales o en las comunidades indígenas esto no ocurre, pero sí ocurre en la sociedad urbana. El urbanitas, decía uno de los teóricos más importantes de la sociología, que se necesitan otros sentimientos para vivir en la ciudad. No solamente se necesitan calles, se necesitan otros sentimientos, porque lo de los otros, que además son anónimos, se convierten en anónimos, no te afecta. Y así es como pasamos si tú vives en Guadalajara, yo vivo en Tepic, pasan los migrantes en las esquinas, los vemos y nosotros indiferentes, si bien les va, sacamos una moneda y se las damos. Y cerramos rápido la ventanilla. No vayan a pegar COVID o alguna cosa, ¿no? Pero fíjate cómo estamos haciendo que nuestro corazón no tenga esos sentimientos de empatía. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? Pasa lo mismo. Tenemos familias que ven la televisión o ven el internet mientras comen y pueden estar viendo un asesinato o las muertes en un lugar y no pasa nada, siguen comiendo tan tranquilamente. ¿Por qué? Porque en la sociedad contemporánea hemos generado estos sentimientos de la indiferencia. El otro no me toca, el otro no es asunto mío. Y esto creo que es lo que más nos ha hecho daño, ¿no? Tenemos que tener sentimientos donde el otro sí me toca, el otro sí me corresponde, yo soy responsable del otro o de la otra. Y entonces, ¿cómo vamos ahorita, cómo vamos hoy en esta sociedad tan valorado el logro individual, el éxito individual y todo eso?
cómo vamos a lograr regresar a tener una empatía mundial, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? O empatía mundial o empatía local. Tan solo cuidar el medio ambiente, ¿no? No tirar la basura, cuestiones que sabemos que si las hacemos todos, vamos a destruir el mundo y nos vamos a destruir a nosotros mismos. ¿Qué hacer con un gato abandonado, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos yéndonos a otros aspectos. Pero cuando la indiferencia es uno de los sentimientos que te llevan al éxito, entonces obviamente estamos peleando, estamos enfrentándonos a un monstruo que no sabemos hasta dónde nos puede llevar a ser indiferentes de todo, ¿no? Porque entonces nos obligamos a seleccionar con qué causas sí me involucro y con cuáles otras no. Hemos cerrado la posibilidad de acercarnos al otro y a la otra. Y eso creo que es uno de los sentimientos que más existen ahora y que la pandemia también incrementó, porque en la pandemia era sálvese cada quien y no nos involucremos con los demás. Los demás se convirtieron en los enemigos, aún las familias, aún los familiares, porque si sabíamos que el primo fulanito no se cuidaba, no lo aceptábamos en nuestra casa, ¿no? O sea, nos convertimos en esto, ¿no? Entonces, sálvese quien pueda, sálvese cada quien. Y eso creo que es el sentimiento actual que permea en gran parte del mundo occidental urbano. Entonces tendríamos como si fuera una propuesta, a final de cuentas, que buscar respuestas también en estas comunidades indígenas, que buscar respuesta en la cuestión de la naturaleza, en otras áreas en donde quizá nos hemos insensibilizado, ¿no? Con esta parte de la visión urbana. Sí, sí, para terminar yo diría que tenemos que volver a ser comunidad. Mm. Y ser comunidad es estar al pendiente de los otros y que saber que los otros estén al pendiente también mío. Eso es hacer comunidad y ser comunidad. No vivir en una casa, cada quien en su habitación aislados, sino interactuar entre nosotros y abrirnos a lo que le pasa al otro y a la otra. Hoy hay problemas muy fuertes en México, por ejemplo, las madres que buscan hijos desaparecidos son temáticas muy, muy fuertes que no podemos ser indiferentes a eso. Obviamente las chicas asesinadas, las mujeres asesinadas, son cuestiones que quizá nosotras por ser mujeres rápidamente hacemos empatía con ellas y no solamente lo declaramos, sino vamos, hacemos acciones y demás cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que desde este dolor que tienen estas madres o estas hermanas de desaparecidos, es un dolor que se va quedando en la sociedad y que va lastimando la manera de ser social. No podemos ser una sociedad feliz, progresista y demás si no resolvemos este dolor que nos causan todo lo que significan las desapariciones que tenemos en México. Por eso los sentimientos son tan importantes. No puede haber incluso una democracia si esto no se resuelve para todos y todas. Claro. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Me encantó tu generoso compartir y gracias por toda tu experiencia que nos plasmas y nos vienes hoy a mostrar también como un camino de voltear a ver otras aristas que de pronto dejamos de ver. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ti por la invitación, Claudia, y éxito. Te mando un abrazo. Igualmente. ¿Dónde te contactan por si preguntan, Lourdes? ¿Dónde te Ah, contactan? bueno, tengo correo electrónico lpacheco@uan.edu.mx, ese es el institucional de la Universidad Autónoma de Nayarit, o lpacheco-1@yahoo.com. Tengo un blog que se llama el blog de Lourdes Pacheco, donde semanalmente escribo un artículo, así que ahí pueden encontrarme también. Y en Facebook, Lourdes Pacheco Ladrón, creo que estoy. En Twitter también, y bueno, ya usa uno todo esto, ¿no? Pues me dará mucho gusto. Muchas gracias. Pues bueno, no dejen de ver los conversatorios que traen temas de sexualidad, psicoterapia, educación, ciencia, salud. Y nos vemos muy pronto en otro conversatorio.